Cuando la mujer o algún hombre es golpeado, es como que no se sabe qué hacer, a quién acudir. Así es. ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer? Claro, mire, el primer peldaño, el primer escalón, el primer acceso que tiene la mujer o cualquier miembro de la familia que pueda ser violentado en forma psicológica, física y hasta económica, porque la ley reconoce también la violencia de carácter económico y moral, es la comisaría. Sabemos que no en todos los distritos hay comisaría de mujeres, pero dentro de la comisaría hay una sección familia. Entonces, la dama o el miembro de la familia que tiene algún tipo de agresión, lo que tiene que ir es directamente a la sección, no tránsito, no sección garantías, no sección delitos y faltas, sino sección familia. ¿Qué pasa si la persona va y dice, quiero ir a la sección familia a hacer una denuncia? Y le dicen, no hay sección familia. O tiene que haber en todas las comisarías. Tienes razón, porque generalmente esta sección familia existen en zonas urbanas, pero en zonas alejadas vamos a encontrar la sección de faltas y delitos o una mesa de partes simplemente. Muy bien. Donde hay un brigadier, un suboficial técnico o un superior que pueda atender la primera denuncia, la primera manifestación que pueda hacer la dama. Antes de entrar a los pasos en sí, doctor, yo quisiera, usted dijo algo muy importante, que la violencia no solo puede ser física, también hay violencia psicológica y violencia económica. ¿A qué se refiere cuando dice violencia psicológica? Que más o menos tenemos una idea, pero a ver, a veces no podemos decir, bueno, esto no sé si es tan fuerte como para poder denunciarlo, nos confunde. Entonces, ¿qué es violencia psicológica? Bueno, violencia psicológica es aquello que afecta el ánimo de la persona, el alma de la persona, su estado de ánimo, ¿no es cierto? Entonces, que la bajonea. De repente un insulto, una palabra de grueso calibre, algún adjetivo que pueda provocarle en la dama o en el caballero, porque tampoco no estamos hablando que solamente sea la dama la afectada, pueda afectarle en su moral, ¿no es cierto? Y ante esta situación, esta persona va a tener que pasar de todas maneras una pericia psicoforense, es decir, va a pasar no por un psicólogo clínico, no por un psicólogo terapeuta, sino por un psicólogo forense. ¿Y en qué consiste eso? Porque, a ver, siempre decimos que es muy raro que una mujer vaya a denunciar, porque sí, o sea, si va a denunciar es porque ha tenido la valentía de enfrentarse al miedo, de enfrentarse a la angustia, ir y poner una denuncia. Pero digo, he escuchado de uno que otro caso de alguna mujer o de algún hombre que que no ha habido violencia ni física ni psicológica, pero con tal de hacerle un daño al otro va y pone una denuncia. Entonces, ¿en qué consiste esta pericia? Bueno, esa pericia lo que trata es de poder determinar si hay alguna lesión de carácter moderado, leve o grave que tenga una significación para lo que significa violencia familiar, es decir, que le haya afectado realmente, porque ya la Corte Suprema a través de casaciones ha establecido que es natural que haya una discusión en la casa, Laura, y tú lo sabes, ¿no es cierto? ¿Quién no ha tenido una discusión con su cónyuge, con su pareja, con su enamorado o enamorada? Una cosa es discutir y otra cosa es agredir y ofender, ¿cierto? Hay que debatir, hay que discutir y hay que tomar una decisión, obviamente, pero vamos a las formas, ¿no es cierto? Y las formas impositivas, agresivas, violentas, o en todo caso de hostigamiento y hostilidad, son las que se miden, porque no es pues que, como tuve un caso en la que la esposa de un... para conocer bien tuve un caso específico. Mira, un caso específico y a ver, que saquen sus propias conclusiones nuestros oyentes y televidentes. La esposa de un médico dice que todas las mañanas el médico se iba del hogar sin saludarla, sin decir gracias por el desayuno y tiraba un portazo. Ella se sentía agredida, se sentía poco apreciada, o sea, le bajó la autoestima y eso era sistemático.
Pero eso es violencia psicológica, doctor. Yo me pregunto y les pregunto a los que han sufrido eso, si una sola vez de repente puede ser, pero si eso es en forma sistemática, continua, puede afectar. Pero doctor, a ver, yo creo que no hay que irnos a extremos. No, es un extremo, porque, obviamente, claro, ¿no? Esto es un extremo, ¿no? Porque, a ver, yo no estoy justificando ni que el hombre tire la puerta, ni que no diga gracias por el desayuno, etcétera, etcétera. Pero digo, en un país donde estamos tan preocupados porque hay mujeres quemadas, mujeres violadas, mujeres golpeadas de una forma horrible, hacernos problema porque el hombre tiró la puerta, yo creo que en ese caso es para tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Tú me tiras la puerta, tú no me dices gracias, tú eres parco, termino la relación contigo y punto. Y punto. Si no te gusta como es él, te separas y punto. Por eso que la Corte Suprema ha establecido que en su casación que hay determinados actos que no tienen significancia, o sea, no son tan significativos como para que puedan ser calificados violencia psicológica. Entonces, ¿usted qué nos está diciendo? ¿Que ese caso sí es violencia psicológica? No, que lo denuncian, pero hacen perder a veces el tiempo a la justicia, a los operadores de justicia, y cuando esto puede ser arreglado de otra manera, de repente con un coach, con un consejero familiar, con el mejor, digamos, amigo de ambos, ¿no es cierto? O simplemente llegar al punto de analizar si eres compatible o no eres compatible con esa persona y tomar una decisión para tu vida. Pero yo pienso que ya violencia, cuando hablamos de violencia estamos hablando de otros niveles, ¿cierto? Entonces, doctor, nos vamos a ir a una pausa. Ahora tenemos claro, entonces, qué es violencia psicológica, algo que es sistemático y que te daña en tu moral, que te anula. Mira, te puede provocar traumas, te puede provocar fractura de sueño, te puede provocar reacciones ansiosas, conflictos emocionales, baja autoestima, pero eso tiene que ser mesurable, tiene que ser medible a través de los tests. Perfecto. Entonces, nos vamos a ir a una pausa, vamos a regresar, el doctor nos va a decir qué es violencia económica también, física creo que no lo tenemos que aclarar porque lo tenemos clarísimo. Ya vamos a abrir líneas 212-5353, 212-5353, y también el doctor nos va a decir ahora sí cuáles son los pasos que tenemos que seguir si es que somos violentadas física, psicológica o económicamente. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Ya volvemos con Laura Borlini. Capital, alerta sismo. Como medida preventiva, elabora un plan familiar. Es importante para saber qué hacer, dónde encontrarte con tu familia y cómo comunicarte luego del sismo. Capital, alerta sismo. Prevenir está en ti. Conoce junto al doctor Roberto Miranda los temas legales que más te importan. Pensión de alimentos, deudas, despidos, divorcios y otras consultas que te preocupan. Soy el doctor Roberto Miranda y los invito a seguir La Ley es la Ley. Todos los domingos a las 9 de la mañana por Capital, porque la ley importa. Ellos tienen vidas distintas. Sus gustos son muy diferentes. Pero cuando están juntos... Muchachos, estamos al aire. Sienten lo que ocurre en nuestro país como lo sientes tú. La Hora Revuelta con Christian Hudbalger y Alan Diez. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en Capital. Muy bien, bueno, aquí estamos, seguimos en Radio Capital, soy Laura Borlini, esto es En Confianza y estamos hablando de cuáles son los pasos que una persona debe llevar a cabo cuando hay una violencia física, psicológica o económica. Habíamos aclarado cuál es la violencia psicológica, pero ¿cuál es la violencia económica, doctor? La violencia económica es un concepto que ha incorporado ya la ley 30364. Le voy a dar un ejemplo para que sea más práctico. Sí. El hecho de que una mujer o un hombre tal vez depende económicamente, depende de los ingresos diarios. Mira, no te dejo para el diario, ¿eh? O sea, si te portas de tal y cual manera o si no haces tal y cual cosa, entonces no vas a tener el diario o ya tú vételas con los hijos. Ya, ¿no es cierto? Que te presionan con la plata.
Con el dinero. Con la plata hay una autodependencia. Dinero que se necesita para cocinar, para llevar a los chicos. La subsistencia, porque hay unos casos en la que pues los dos tienen ingresos, o sea, no hay una interdependencia, pero no hay una dependencia. Sobre todo cuando es una pareja donde la mujer es ama de casa, ya, y depende obviamente económicamente del esposo. En ese caso podemos hablar de violencia económica. Sí, porque generalmente hay muchos sectores sociales en la que la mujer cría a los hijos, sobre todo los que están, todavía no están destetados, ¿no es cierto? Entonces tienes que criar a los hijos, tienes que dedicar horas mujer, horas madre en la atención de los niños. Exactamente. Y también en el caso de que ya siendo separados, si hay una manutención ya de que se ha estipulado por un juez y no se pasa. ¿Eso también es violencia económica o no? Eso ya es omisión a la asistencia familiar, que es un delito que ya se encuentra tipificado también, exactamente, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a abrir líneas. En un ratito el doctor nos va a decir cuáles son los pasos que se deben seguir ante una agresión física, psicológica o económica. Pero tenemos a María en la línea, me dicen. Hola María, ¿cómo estás? ¿Aló? Hola María, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Laura, ¿qué tal? Cuéntanos. Yo a veces estoy agredida psicológicamente y también económicamente, ¿no? Porque el padre de mis hijos me da cuando él quiere, cuando, ¿cómo se llama? Por ejemplo, para el colegio, cuando él se le da la gana, para el colegio, o cuando, por ejemplo, la pensión de los chicos, cuando, por ejemplo, salimos y él para la comida da cuando a él a veces no le da de cenar, lo saca, no da para la pensión mensualmente, o sea, un dinero que sea fijo, no da cuando se le antoja. Pero a ver María, tú estás, no llego a entender, ¿estás separada o estás viviendo con él? No, yo estoy separada hace 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Y él se comprometió ante las autoridades, ante un juez, a llegar a una conciliación de cuánto te iba a pasar? No, porque como él es odontólogo, o sea, él viajó a hacer su serum y allá él me sacó la vuelta. Ya, se fue de viaje, te sacó la vuelta, terminaron la relación. Terminamos la relación. Allá también me agredió con la mujer que estaba. Yo senté una denuncia ante el serum que me agredió psicológicamente. Ya. Pero sí hicieron algo, los separaron, creo, porque es de ahí en Pucallpa, pues, ¿no? Pero total que él pasaba ahí una pensión de 1,000 soles, porque él me dijo, te tengo que pasar, porque el serum le dijo que si no le pasaba me iban a depositar de frente a mi cuenta. Ya. Pero solamente me pasó, porque el serum es 1 año, ¿no? Solo ese año 1,000 soles. Nada a ver, más. María, vamos a ver si el doctor tiene alguna consulta para hacerte. Están separados, doctora. No le pasa, o sea, no te deposita, María, los 1,000 soles que ha quedado. No, a veces te da, a veces no te da, a veces le paga la pensión a los chicos, a veces no, a veces lo tiene al hambre, a veces sí les da de comer. Sí. Laura, pero ahí ella tiene que accionar a través de una demanda judicial o invitar a conciliar para el pago de alimentos. Entonces no estamos hablando propiamente de una violencia económica si ella tiene el proceso correspondiente que debería iniciar ante el juez de paz letrado donde vive ella y sus niños. No has hecho nada de eso, no has pedido nada de eso, María. Nada, porque él me amenazó diciéndome que si yo lo denunciaba, o sea, porque él estaba postulando un hospital, ¿no? Yo le iba a perjudicar en ese sentido, ¿no? Bueno, y pero entonces, claro, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué María tiene que estar pensando en no perjudicarlo y ella vive en una inestabilidad emocional, económica tremenda? Y sus hijos también. Pero pasa mucho esto, doctor. Ahí le están intimidando. El miedo. Claro. El miedo, porque y si después lo denuncio y no me pasa. La que ya entraba mi llamada. Tengo una consulta respecto a mi caso. Yo firmé una conciliación con el papá de mi hijo. Nosotros estamos separados. Donde se fijó alimentos, pero igual que la señora anterior, yo fui amenazada también. Él se llevó a mi hijo del colegio y me dijo que me lo iba a entregar siempre y cuando yo
firmara sus condiciones. Efectivamente firmé sus condiciones porque yo ya lo había denunciado por el régimen de alimentos. Entonces, como es supuesto, adelantó el tema de la conciliación para poder fijar él sus condiciones. Yo, al cerrar esta conciliación y acceder a sus cosas, me entregó a mi hijo y yo tuve que cerrar la denuncia que hice al juzgado. ¿Pero por qué te dejaste amenazar, Diana? ¿Por qué le firmaste? Yo me imagino y me pongo en tu lugar de madre que se llevan a tu hijo y uno en ese momento, pucha, lo primero que piensas es quiero a mi hijo conmigo. Así es. Y punto. Pero también, por otro lado, ¿no se te ocurrió de repente ya hacer alguna otra movida? No sé, hacer una denuncia, no sé, algo para protegerte también tú, porque si no, este hombre bajo amenazas así actúan, ¿a dónde vamos a llegar? Así es, mira, él ya tiene en su contra tres denuncias por agresiones psicológicas y una física en contra de mi hijo y mía. Sin embargo, a pesar de que tenemos medidas de protección, la policía no nos da ayuda. O sea, cuando vamos a la policía dicen, señor, es su ex, seguro se arreglan. No, señora, seguramente sí. Una vez nos ha golpeado en la calle delante de todos nuestros vecinos y cuando llegó el policía en su parte puso que era violencia mutua, cuando yo ni siquiera había tocado, no lo había tocado al hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él me amenaza y yo llego a la conciliación y me dice, yo tengo al niño y lo tiene grabado y le enseña a la doctora que lleva la conciliación y le dice, mi hijo está bien, míralo, y le enseña a ella y yo lloraba y le decía, dame a mi hijo. Yo sé que he podido ir a la policía, yo sé que he podido recurrir a un montón de lugares, pero lamentablemente, mientras que nosotros no tuviéramos un tema de tenencia a su favor o al mío, ese niño podía estar bajo su tutela o bajo la mía hasta que el juez dictamine algo. Y para eso iban a pasar millones de meses para yo poder recuperar a mi hijo y tenerlo conmigo. Claro, sí, te entiendo perfectamente, pero me da cólera, cólera. Eso pasa a diario, ya esa película ya la he visto, mi querida Laura. No, o sea, eso depende también muchas veces del grado de valor que tenga ella para no dejarse intimidar, porque pero lo que está haciendo si le ha pegado es firmar. le ha pegado a su hijo, por supuesto, como madre dices, quiero a mi hijo acá, a ver si le hace algo. ¿Cuántos hombres han llegado hasta matar a sus hijos? Mujeres también, ¿eh? Mujeres también. La acción de la justicia debe ser inmediata. Las medidas de protección provocarían el aislamiento, el desalojo del agresor del hogar. Ahora, doctor, en este caso dice que hay medidas de protección ya, después de 3 le preguntaría denuncias. ¿Cuáles son aquellas medidas de protección? ¿Está Diana ahí todavía? Sí. ¿Cuáles son esas medidas de protección que te han dado? Que él no debe ejercer nuevamente violencia en nuestra contra, ni en contra de mi hijo, ni en mi contra. Inclusive, las medidas de... Ay, ¿se cortó? Alejamiento. ¿Está ahí? ¿Se cortó? ¡Ay, qué pena! Ya, nos tenemos que ir a una pausa, doctor, y regresamos para hablar del caso de Diana. Ojalá que la podamos recuperar. Y más llamadas, 212-5353 y los pasos que se deben seguir ante una agresión. Ya volvemos. Ya volvemos. Ciudad que no descansa, quiero ver una rima que avanza. En Capital, lo que digo y lo que pienso se va a escuchar. Habla, dime lo que piensas, habla, quiero saber qué te molesta. Habla, tu opinión importa siempre. En Radio Capital habla nuestra gente. Capital, tu opinión importa siempre. Capital, tu opinión importa. Capital, alerta sismo. Identifica los lugares más seguros de tu casa, centro de estudios u oficina. Los marcos de las puertas o algunos muebles son sitios recomendados para protegerse en estos casos. Capital, alerta sismo. Nosotros estamos aquí en Capital bien preocupados. Estamos hablando de violencia física, psicológica, económica y qué debemos hacer. O sea, cuáles son los pasos que debemos
podemos seguir ante esta agresión. En Twitter me pueden encontrar como @BorliniLaura. Hay gente que opina, que me dice, los policías no están capacitados para atender una denuncia, dice Miguel Ángel Paredes. No saben tipificar la denuncia y mucho menos cómo tratar a la víctima. Soy testigo de esto. Después Gloria Chumpitaz nos dice, encontrar que nos hagan caso, incluso se burlan y te preguntan si estás segura. O sea, esa es la percepción de la gente, del ciudadano de a pie, que no le dan bola. Así de simple. Eso es lo que pasa todos los días. Y no solamente estamos hablando de policías varones, también estamos hablando de policía femenina. Qué bárbaro. Que no tiene sensibilidad. Ya estamos viendo casos de fiscales, Laura. Qué bárbaro. Que no se identifican ni con su propio género. Claro, imagínese. Tampoco pedimos que haya... El caso de la Terramosa fue ya escandaloso. Tampoco pedimos que haya favoritismo, ¿no? Pero por lo menos sensibilidad, que se pongan en los zapatos de la persona que viene a tocarle la puerta. Exacto, que piensen como si fuera su hija, como si fuera su madre, como si fuera un ser querido. Claro. O sea, si es que no tienes la sensibilidad de ayudar a un ser humano que no conoces, pon el nombre de tu hija en esa persona y vamos a ver si la atiendes de esa manera. Aunque hay que decir que hay muchos policías que sí son, que tienen sensibilidad, pero estamos hablando de los que no lo son. Para contestarle a Diana, antes de recibir la llamada, Diana nos decía antes del corte que este hombre del cual se separó y es padre de su hijo, cuando ella le puso una denuncia o intentó hacer algo, él para amenazarla se llevó a su hijo, lo recogió del colegio, la amenazó que levante la denuncia porque si no, no le devolvía a su hijo. ¿Cómo se puede jugar con la vida de un niño de esa manera? No, hay varias modalidades, ¿no? Estuvimos viendo con Andrea Llosa un capítulo en la cual para que visite la madre al niño tenía que pasar primeramente por... ¿El padre? Por una relación sexual. ¿Qué? Con el padre. Qué Entonces estamos hablando de chantaje de todo tipo. Ya, ¿no? ¿Y qué hace Diana en este caso? Que ya le firmó todo lo que el hombre quería y ya. ¿Qué hace en este caso? Bueno, generalmente estos documentos, ¿no es cierto?, se presentan ante los juzgados para que se ejecuten, de modo tal que si ella no cumple o él no cumple, se ejecuta judicialmente. Lo que se tendría que hacer es una variación. Le aconsejo a ella que solicite una variación del régimen de tenencia o el régimen de visitas, el que tenga, el que ella haya tenido que firmar por intimidación, por chantaje, por algún grado de repente de amenaza, ¿no? ¿No hay una forma de que Diana pueda, digamos, ir a las autoridades, contarles, digamos, sin que él se entere todavía de esta parte, contarles todo lo que está pasando, lo que él hizo anteriormente y decirle, yo quiero la tenencia, pero la tenencia full? O sea, no quiero que ese hombre que ha golpeado a mi hijo, que de alguna manera se lo ha llevado al colegio tipo secuestro, ya sé que no hay secuestro entre los padres, pero ya, tipo secuestro. Es sustracción de menor. Sustracción de menor. Entonces, contarles todo esto y que las autoridades puedan juzgar si ese hombre puede o no puede seguir viendo a su hijo. No, sí, ese procedimiento existe y debe ella continuar iniciando una acción correspondiente, ¿no? Incluso el menor va a pasar por un examen psicológico y va a haber un equipo multidisciplinario en la que una asistente social visitará el hogar de ambos para determinar también cuál de ellos es el apto. Porque lo ideal, yo siempre digo, lo ideal es que el niño no deje de ver a ninguna de las dos partes, ¿cierto? Pero si la psicóloga estudia el caso y analiza que el niño está siendo golpeado, que le tiene miedo a su papá y todo eso, que le saquen completamente la posibilidad de visitarlo. Claro, y en todo caso, sino que lo visiten en la casa. Estoy de acuerdo. Debe haber una tenencia compartida, pero también la tenencia monoparental es la que podría darse en esos casos, cuando hay un abuso y el menor está intimidado, el menor tiene temor, o sea, no le puedes obligar al menor tampoco, tienes que salir con tu padre, no, a las 10 de la mañana viene a recogerte, tampoco. Eso no puede ser, eso tiene que pasar todo un proceso reeducativo de poder resocializarse incluso con el padre, bien, ¿no? Bueno, tenemos a Giovanna en la línea. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, dentro de lo que puedo, dentro de lo que cabe, gracias a Dios. Escúchame, ¿estás hablando con altavoz? Porque retumba y no se te escucha muy bien. Ando aquí en voz baja. Ya, a ver, cuéntanos, ahora sí, a ver. Bueno, lo que yo quería preguntar al doctor es, mire, yo he vivido
muchos años de agresión de parte de mi esposo, agresión física, agresión psicológica, hasta hace poco, y ha intentado matarme, inclusive me ha querido meter cuchillo. Si no es por mi hijo, que tengo un hijo de 20 años, si no es por él, ahorita yo hubiera sido una más de todos los que salen dentro de los noticieros. Pero tú estás separada, estás viviendo con él todavía. Yo no tengo a dónde ir. Tenemos una casa en común que hemos comprado, y donde las cuales actualmente yo me estoy retirando de la casa porque ya no quiero. Él me bota de la casa, me dice lárgate de la casa, vete de la casa, y donde la cual he agarrado el valor y me estoy retirando de mi casa. Él te quiere sacar de la casa, pero que se tiene que ir es él. Ahora lo que yo quiero es preguntar al doctor, yo me voy a retirar. Yo he ido a la comisaría muchas veces a presentar mi denuncia. ¿Lo has denunciado? No me hacen caso, señorita. El 10 de octubre, muchas veces he ido, me regresan a mi casa, les he dicho por favor que me vengan a ayudar, que me ayuden. No me hacen caso. No te hace caso la policía. ¿A qué comisaría has ido? El 10 de octubre, no sé si usted se acuerda, hace poco salió un señor salió de la cárcel, ahorcó a su esposa. A esa misma comisaría yo estoy acudiendo. ¿Cuál es? ¿No te acuerdas cómo 10 de se llama? octubre, dice, 10 de octubre. 10 de octubre. ¿San Juan del Lurigancho? De los cuales, San Juan del Lurigancho. Ajá. ¡Qué barbaridad! Te lo juro, a veces uno dice, ¿dónde estamos, por el amor de Dios? Ya, entonces la consulta que quieres hacerle al doctor es, después de todo esto que te ha sucedido, ¿cuál es la opción que tienes? Exacto, y yo he decidido retirarme de la casa, he decidido retirarme por seguridad mía y seguridad de mis hijos. Tengo 2 hijos, pero ¿qué pasa? Ahora él, ¿cómo hago? He ido a la comisaría a preguntar, incluso en este caso el señor, me voy a retirar por voluntad propia, pero ellos me dicen, si te retiras es un abandono de hogar, pierdes todo derecho a tu casa. Todavía te presiona, qué desgraciado. Y escúchame, ¿cuántos años tienen tus hijos? Mi hijo mayor tiene ya actualmente 20 años y tengo una hija menor que tiene 9 años. 9 años, es chiquita. ¿Y ella ve todas esas agresiones? Todo, me ha visto todo. Ella es la Mariela que me apoya, por ella es la que estoy tratando de salir adelante. Gracias a Dios, ya está terminando la carrera. Bueno, malo, mi hijo me dice, mamá, ¿cómo que voy a terminar la carrera? No te preocupes, ya vamos a salir adelante, pero... Ya, María. Se me fue el nombre de nuestra oyente, Jean-Paul. Giovanna. A ver, doctor. Laura, el cuadro de ella no es para que la policía ya actúe de ninguna manera, sino es para presentar por escrito solicitud de medidas de protección al juez de familia de San Juan del Lurigancho. Yo quisiera invitarle a todas las personas que están escuchándonos que nos escriban a leycapital@hotmail.com. Le voy a dar el modelo de las medidas de protección. Solamente es cuestión de llenar los datos y presentarla no a la policía, porque la policía no da medidas de protección, la policía no da garantías. La policía solamente es mesa de partes que recibe la denuncia y te da el oficio para que vayas al examen psicoforense. Quien te da las medidas de protección es el juzgado. La ley 30364 dice que presentada la solicitud de medidas de protección, en 72 horas el juez o la jueza tiene que calificarlo y debe llamar a una audiencia para determinar las medidas de protección que correspondieran. Entonces, repita dónde le tienen que escribir, doctor. leycapital@hotmail.com, que es un correo electrónico. El correo electrónico, al doctor. sí. El correo, la dirección de correo electrónico es leycapital@hotmail.com, que es el mismo correo que utilizamos para la ley, es la ley de los fines de semana, y le podemos mandar en forma gratuita, obviamente, el modelo, solo para que llenen los datos, porque olvídense de la comisaría, medidas de protección no dan en la comisaría, doctor, ni en la fiscalía. Ahora, ella ya tomó la decisión y te felicito, Giovanna, te felicito. Tomó la decisión de irse, ya, le ha dicho a él, yo me voy, pero él la amenaza diciendo, sí, mamacita, te vas a ir, entonces vas a perder todos los derechos porque eso es abandono de hogar. ¿Qué hay de cierto en eso? No, de ninguna manera. O sea, uno cuando se va del hogar por razones justificadas, tiene que adelantarse a presentar su denuncia por retiro forzado. Ya, no es retiro voluntario. Caleta lo tienes que hacer, no le digas que vas a ir a hacer la denuncia. Porque ¿sabes qué, Laura? Si ella se demora unas cuantas horas, él va por abandono y la policía dice que ya no puede recibir exactamente la denuncia por retiro forzado. Giovanna,
Vete de esa casa. Tu hija tiene 9 años. 9 años. Le van a quedar unas cicatrices en el alma increíbles. Increíbles. La puede golpear también. No sabes cómo puede terminar esto. Me dices que te ha agredido físicamente hasta con cuchillo. ¿Qué esperas, Giovanna? Ándate, vete de esa casa, vete, pero primero anda y pones tu denuncia, que tiene que decir, vengo a hacer una denuncia por... Es solicitar medidas de protección, ¿ah? No, pero antes de irse de la casa para que no le digan que es abandono de hogar. Ya, vengo a hacer una denuncia de retiro. Constatación policial por retiro forzado del hogar conyugal, habida cuenta que se me hace imposible continuar, me retiro con unas prendas, con mis hijos, que quede constancia. Perfecto, entonces haces eso y de ahí te puedes ir. Giovanna, te deseo lo mejor del mundo. No es justo ni que tú ni tus hijos vivan esta situación. Terminemos con esto, no aguantemos, no te pueden ir y querer acuchillarte el hombre y después amenazarte que si te vas estás haciendo abandono de hogar. ¿Qué tal frescura, por el amor de Dios? Qué cólera me dan estas cosas, doctor. Me dan así, no, es indignante. Me dan ganas de llorar. Así es indignante. O sea, ¿y sabe por qué me dan ganas de llorar, doctor? Porque más allá de la violencia y todo esto, son personas muchas veces, no sé el caso de Giovanna, pero muchas veces que no tienen ni la información, ni el dinero para irse a veces de la casa, no saben dónde ir, no saben qué hacer, y da bronca que vayan a una comisaría a pedir ayuda y les digan, pero ¿estás segura? Pero mira que es tu esposo. Dios mío, que hay que estar muerto para que te presten atención. Da cólera, la verdad. Es mejor que proteja su integridad física, que se quede en ese inmueble, por más que sea propiedad conyugal, ¿no? Así es. Exactamente. Bueno, doctor. Encantado, Laura, de haber estado contigo. Ay, disculpe, doctor. Y ya saben, leycapital@hotmail.com para que puedan ellos obtener el modelo correspondiente de las medidas de protección. Ya, muchísimas gracias. Nos hemos indignado doctor. Ambos, ¿eh? Sí. El fin de semana lo pueden escuchar acá en Radio Capital. ¿A qué hora, doctor? Los sábados y domingos, excepto los días que hay fútbol, porque ahora vamos a tener a esa hora fútbol, estaremos aquí con La Ley es la Ley. La Ley es la Ley. Muchísimas gracias al doctor Roberto Miranda, como siempre, tan sensible. Ser abogado no significa ser frío y ver todo desde el lado de la plata, no. El doctor es una persona muy sensible que además nos ayuda todos los fines de semana aquí en Radio Capital a través de su programa La Ley es la Ley. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa.